Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero de sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Mene, mene, tekel uparsin. Sin duda alguna, una de las cosas que más aborrece el Señor es la soberbia, es la altivez de espíritu, el orgullo del hombre. Tiene unas implicaciones de querer ser igual a Dios, de querer robarle la gloria a Dios. Cuando el hombre se enaltece, como se enalteció Nabucodonosor, como se enalteció este hijo de Nabucodonosor, este rey Belsasar, es un pecado grave, la soberbia, el orgullo, la vanidad del hombre. Y Dios castiga de una manera severa ese orgullo. Cuando el hombre quiere sentarse en el trono de Dios, cuando el hombre se eleva a sí mismo y no entiende que si ha alcanzado fama, gloria, riqueza, poder, es simplemente por la gracia de Dios y porque Dios tiene un plan en la vida de aquel hombre. Pero muchos hombres que han recibido el favor de Dios, la gracia de Dios, de estas maneras, han endurecido su corazón, porque la Biblia aquí nos dice que el orgullo endurece el corazón. Y Dios le dio muchas oportunidades a Nabucodonosor. Y ahora su hijo está cometiendo el mismo pecado. Y comete un pecado gravísimo, gravísimo. Hizo traer los vasos de oro y plata de la casa de Dios. Y en ellos
cometió un pecado, profanó aquellos vasos. Eran vasos santos, él los llenó de inmundicia. Y Dios le hizo pagar caro. Y se lo advierte. Y entonces ve aquella mano, en medio de aquel banquete, aquella orgía, con sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Vino y placeres. Desenfreno sin Dios. Sin Dios el hombre se desenfrena. Así es de que nosotros, leamos esta historia y meditemos, reflexionemos y quitemos de nosotros toda altivez y toda soberbia. Honremos al Señor y glorifiquemos su nombre. Todo lo que tenemos de bien, de bendición, todo lo bueno, viene de parte del Señor. Reconozcámosle y démosle a Él toda la gloria por ello. Porque si no, seremos como el rey Nabucodonosor, como el rey Belsasar. Y entonces le dice Daniel, porque recordemos que nadie podía interpretar lo que escribió aquella mano. Yo tampoco puedo interpretarlo aquí, pero yo no sé si acabo de inventar un idioma nuevo. Solamente hice unos trazos allí para distinguirlos de nuestro idioma y de cualquier idioma razonable. Yo no sé si alcancé a algunos rasgos de arameo, de hebreo, caldeos o no sé de qué, ¿verdad? Chinos o japoneses, no lo sé. Pero bueno, pues todo sea para glorificar al Señor. Si te contara todo lo que tuve que hacer ahorita aquí para esta introducción que le coloqué a este video, ¿verdad? Bueno, me gozo, realmente me gozo en cada detalle que hacemos para el Señor. Y bueno, pues aquí está más o menos lo que yo digo que escribió así aquella mano que de pronto apareció y escribió en la pared del Palacio Real y causó el espanto tremendo en el rey. Sabía que le había llegado su hora, sabía que estaba haciendo mal y no entendió que hay un Dios en los cielos. Y dice, diste alabanza, le dice Daniel, diste alabanza a dioses de plata, oro, de bronce, de hierro, madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos. A ese Dios nunca lo honraste. Tu vida está en manos de Dios. ¿Sabes de cuál Dios? De ese Dios al que acabas de deshonrar. Ese Dios del que acabas de blasfemar. Ese es el Dios que te ha dado todo y que te ha dado la vida. Entonces Daniel ha sido llamado para que le interprete qué significa aquello. Mene, Tekel, Uparsin. Este es uno de los misterios más grandes que hay en la Biblia. Es un misterio sin resolver. Se han dicho muchas cosas. Sí. Y todos hemos intentado de alguna manera pues encontrar alguna revelación, alguna interpretación de esta escritura. Dice entonces de su presencia, le dice Daniel, de la presencia de Dios, fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto.
Ahora le va a dar la interpretación. Los estudiosos de la Biblia, repito, que han hecho muchas revelaciones, muchas interpretaciones, y bueno, aún con todo, no cuadran al 100, pero bueno, interpretaciones tenemos. Por ejemplo, ¿en qué idioma? ¿De qué idioma eran estas palabras? Bueno, alguien dice que mene mene era arameo y que otra de las expresiones era hebrea. Y otros dicen que no se encuentran en las lenguas aramea y hebrea, sino una antigua lengua de Caldea. Y así. Y hay más. Hay interpretaciones directas sobre el significado. Y bueno, de alguna manera la primera expresión bene, por ahí la mencionan como más o menos como contado fuiste. Y también se le menciona como a estas 4 palabras como mediciones. Dícese que mene mene significa un ciclo y otro ciclo, y que tekel tiene otro significado también, y que uparsin es medio ciclo, más o menos así se menciona por ahí. Una jera, y alguien saca por allí 20 y tantas jeras. Mediciones. Está muy interesante esto, ¿eh? Hay más por allí, hay más. Incluso algunos muy estudiosos logran por allí sacar hasta un número, el 2520, y lo refieren al templo. Y le dan una interpretación muy interesante, digna de meditar, de reflexionar. En realidad está muy interesante. Yo no soy un versado en ello, en absoluto. Y nunca no he tenido la inclinación por estudiarlo. Para mí sigue siendo un misterio. Me quedo con la interpretación que da Daniel, con eso me quedo. Entonces, dice, esta es la interpretación del asunto. Mene, dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Ya era suficiente. Ya con esa nada más, ¿verdad? Que se repite 2 veces. Y se dice que se repite 2 veces porque habla de los 2 reinos, el de Nabucodonosor y el de su hijo. Dice, tekel, pesado has sido en una balanza y fuiste hallado falto. O sea, has sido juzgado. Se te ha hecho un juicio en una balanza y estás perdido. Pérez, no uparsin, Pérez. ¿Qué significa Pérez y qué significa uparsin? Se dice que uparsin es una palabra, nada más es parsin, que la U significa I, y que realmente Pérez viene siendo como una palabra plural. Pérez, una palabra plural de parsin. Te digo que se ha dicho mucho, pero bueno, vamos a la interpretación de Pérez, de uparsin. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Una palabra contundente y profética. Se acabó. Hasta hoy dejaste de ser rey. Pecaste gravemente contra tu Dios, contra el Dios del cielo. A mí lo que me impacta mucho es en el versículo 22, donde Daniel le dice, mira,
no has humillado tu corazón. Tú viste todo lo que Dios le hizo a tu padre. Y le dice, sabiendo todo esto, eso me impacta. O sea, sabiendo todo esto, pecaste. Sabiendo todo esto, no te humillaste delante de Dios. Sabiendo todo esto, no honraste a Dios. Esa palabra creo que es impactante. Cuidado con aquellos hijos de Dios cristianos que sabiendo que hay salvación, sabiendo que el que se convierte en amigo del mundo es enemigo de Dios, sabiendo que sin fe nadie podrá agradar a Dios, sabiendo que sin santidad nadie verá al Señor, sabiendo que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraremos en el reino de Dios. Sabiendo la Biblia, la verdad de Dios, sabiendo, no se vuelven al Señor, sino que se extravían. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era tercer señor del reino. Bueno, algo de bueno tenía el rey, cumplió su palabra. Y no era fácil porque Daniel no le estaba diciendo palabras gratas, palabras de bendición, sino todo lo contrario. Eres un maldito, eres un perverso, estás bajo maldición, la mano de Dios sobre ti. Vas a morir, ya se te quitó el reino. O sea, las palabras de Daniel eran tremendas, pero venían de parte de Dios. Aún así, el rey cumplió su palabra. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Y ahí culmina ese reinado de Nabucodonosor y su hijo. Y ahora lo toman los medo-persas. Tal y como lo acababa de decir ese mismo día Daniel. Pues esto es simplemente algo bellísimo. Saber que hay un Dios que gobierna, hay un Dios que tiene todos los reinos en su mano, aleluya. Saber que hay un Dios que revela los tiempos, que conoce los corazones, que trae juicio en su tiempo y un juicio justo. Que se cuiden los gobernantes de la tierra, los creyentes y los impíos, que se cuiden, porque hay un Dios en los cielos, hay un Dios que les ha dado la autoridad temporal, la autoridad terrenal, y les pedirá cuentas de ello. Gracias a Dios de que en este libro de Daniel Él nos deja estas historias, estos eventos que ocurrieron y de los cuales también la historia universal, la historia de los hombres da testimonio. Me refiero a la existencia, cuando menos en tiempo y forma, de estos reyes. Capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Ha cambiado todo. Viene una nueva administración de gobierno. Ahora reina Darío. Un nuevo reinado, el reinado de los medo-persas. Y la fidelidad de Dios. Dios enalteció a Daniel en el reino anterior. Dios permite que ahora Daniel sea un gobernador.
uno de los 3 gobernadores, puesto en autoridad, honrado en autoridad. Hay plan de Dios. Mira, aquí yo te voy a decir algo que ojalá lo acomodemos a nuestra vida. Yo soy apolítico. Soy totalmente apolítico. Desde luego que observo la política de mi país. Desde luego que salgo a votar cuando considero prudente hacerlo. Desde luego. Desde luego que estoy al tanto de la vida política de mi nación, de las nuevas leyes, de quién gobierna, de los partidos. Reviso intenciones también. Hace unos 4 años, 5 años cuando mucho, estábamos en proceso de elecciones en mi país. Y había 4 candidatos bueno, había 5, pero 4 eran los más sonados por allí. Y bueno, por allí Dios me permitió de cada uno de ellos, hacer un análisis espiritual, el perfil espiritual de sus vidas. Había 3 candidatos presidenciales, ¿verdad? 4, para ser exactos, 4, ¿verdad? Y bueno, tuve la oportunidad de hacer ese perfil espiritual, un perfil de la vida espiritual de cada uno de ellos, y lo subí a la red. Soy apolítico, al menos, soy antifútbol. Cuando digo soy antifútbol, fíjate lo que quiero decir. Yo sí veo de repente algunos partidos de fútbol. Me gusta cuando juega la selección mexicana, ciertos partidos relevantes, internacionales o locales. De vez en cuando los veo, pero no tengo la camiseta de ninguno de ellos. Pero no pago para ir al estadio. O sea, simplemente soy un simpatizante del fútbol y quizá de algún equipo simpatizante, pero no tengo un equipo favorito. Así es en la política. Me gusta mucho analizar los movimientos políticos, lo que hay detrás de las declaraciones de los políticos. De entrada, bueno, en este tiempo es muy preocupante, muy preocupante el futuro inmediato, el futuro próximo, inmediato de mi nación, en términos de política, en términos de sistemas de gobierno. Hay una corriente muy fuerte, muy lamentable, de hecho muy lamentable, por querer cambiar el sistema político, el sistema de gobierno de esta nación. Está siendo llevada fuertemente, ¿verdad?, con una inclinación tremenda hacia un sistema comunista. Y las fuerzas están ahí. Pero estas cosas que suceden en todas las naciones, estas guerras políticas, de ideología, pero más bien de intereses bastardos, de intereses de poder y de dinero, y le mienten al pueblo y roban al pueblo, porque así dijo el Señor en su palabra que así iba a ser. Pero nosotros como hijos de Dios, la mejor postura es solo ser observadores, hacer lo que tengamos que hacer como ciudadanos justos, como ciudadanos más bien del reino de Dios, o sea, ser buenos ciudadanos. Pero no debemos involucrarnos
directamente en estas cosas que van a estar ocurriendo. Y la enseñanza que quiero dar es la siguiente. Daniel está en aquel lugar y hay un gobierno, el gobierno de Belsasar, el rey Belsasar. Y gobernaba a su manera, con las leyes a su manera, como fuera. Pero ahí estaba Daniel sirviendo. Pero atención, Daniel estaba sirviendo, pero no permitió que su vida se contaminara con injusticias, con inmoralidad, con pecado, con idolatría. No lo permitió, no lo permitió. Ahora terminó aquel gobierno, ahora hay un nuevo gobierno. Ahora el rey Darío es quien manda y controla en aquellas provincias. Ahora él manda allí un nuevo gobierno. Y Daniel ahora va a estar bajo nuevas reglas, pero no va a negociar la justicia de Dios, no va a negociar la santidad de Dios, la pureza de los hijos de Dios. Va a cuidar sus vestiduras. Aleluya, eso es bellísimo. Y eso es lo que te quiero decir, que nosotros vamos a ver gobernantes que van y vienen, de partidos políticos que prometen y no cumplen, y bueno, con engaños de corazones y engañan a la gente. No hay político justo, recto. No hay sistema de gobierno humano perfecto, ninguno. En todos hay corrupción, en todos hay mentira, en todos hay robo, en todos engañan. Viven para sí, para los suyos, y oprimen a los demás. Viven del pueblo, viven de las arcas de la nación. Pero nosotros no debemos involucrarnos en ello, sino debemos ser como Daniel, ser excelentes hijos de Dios cuando esté un gobierno. Y si este gobierno cambia, entonces seguir siendo excelentes hijos de Dios, dando testimonio con nuestra vida en el nuevo gobierno. Por eso debemos ser apolíticos, para no involucrarnos en el robo, en la mentira, en el engaño, en todo eso. Es muy delicado. En alguna ocasión, una persona que andaba en la campaña precisamente de uno de estos 4 candidatos a la presidencia de la República, vino a la iglesia donde yo estaba y me pidió que si podíamos platicar un momento, y platicamos. Y me decía que él era uno de los que apoyaba a tal candidato. Obviamente, en altísimo nivel, Él era un consejero y era un coordinador de la campaña presidencial de aquel candidato. Y me preguntó mi opinión al respecto. Él me decía que si estaba bien que él anduviera allí y todo eso, ¿verdad? Y le dije, bueno, si vas a mentir, apártate. Si vas a engañar, apártate. Si vas a robar, apártate. O sea, de lo que te tienes que apartar es del pecado. Del pecado. Y en esos ambientes se peca cada 5 minutos. Se roba cada 5 minutos. Yo fui invitado en alguna ocasión y el que me invitó me dijo eso. José Luis, ¿quieres participar con nosotros en la política? Y me dicen, pero aquí tienes que mentir 3 veces diarias, cuando menos, para taparle al de arriba. Así me dijo. Y luego él mismo me dice, pero veo que tú no eres persona así. Le dije, pues tienes razón, yo no le entro a eso, no me gusta eso. Y seguí con mi vida. Entonces, qué hermoso aquí Daniel, que puede estar, que no le importa quién esté gobernando, él se va a conducir
como un verdadero hijo de Dios. Y esto es bello. Así sea también en tu trabajo. Estás en una oficina, en un trabajo, en un negocio. Pórtate con rectitud, con justicia, sé responsable, sé buen compañero, no seas rebelde, obedece a tus jefes, dale buenos resultados, trabaja con honradez. Cambian de jefe, tú sigues siendo el mismo hijo de Dios con los frutos de Dios, con testimonio cristiano. Creo que esta es una gran enseñanza, ¿eh? Bueno, pues me gozo y dejo aquí esta enseñanza y bueno, con tu permiso, agradezco al Señor que haya permitido grabar este video y bueno, perdóname por mi mene tekel uparsin. Ahí está y bueno, pues gracias al Señor por no sé si es el 8º o el 9º video ya. Agradezco al Señor. Vamos en el capítulo 6 de Daniel y bueno, pues son 12 capítulos. A ver cuántos videos más grabamos. Bueno, pues te mando un abrazo y un saludo en nombre del Señor y que el ejemplo de Daniel nos sirva. A mí en lo personal me edifica mucho. Bendiciones.